Me gustaría que se presente, de qué religión es usted, qué comunidad, cómo se llama, de dónde trabaja, o sea, no, si es pastor, dice dónde es pastor, de qué iglesia, si es una oveja, dice de qué iglesia es, y su nombre, porque nos interesa, debe saber que lo estamos filmando, y debe saber que esto lo está viendo el mundo entero. De modo que si usted, por ejemplo, me insulta, el mundo entero sabrá que usted es un grosero. Si usted me trata con cariño, el mundo entero sabrá que usted es un hombre de Dios que ama. Igualmente el mundo entero va a saber cómo lo trato yo a usted. ¿Me capta la idea? Entonces debe saber que lo estamos grabando, que lo que usted diga, si es verdad, quedará como luz para todas las naciones. Si es mentira, entonces tenemos que disipar esas mentiras para que la gente vea cuál es la verdad. De modo que lo que usted va a decir debe pensarlo bien y debe fundamentarlo en las Sagradas Escrituras, porque lo van a ver miles de personas en el mundo. Bueno, por favor, preséntese, diga de qué iglesia es usted, cómo se llama, y con eso pues nos entendemos. Ok, gracias. Mi nombre es Víctor Julio Olivares, soy de acá de la ciudad de Cúcuta, soy evangelista laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo 50 años, soy felizmente casado hace más de 30 años, tengo ya aproximadamente entre 31 años, 4 hijos, 4 nietos, y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque Él me regaló una bella esposa, y hasta el día de hoy, de 30 años, sigo compartiendo el mismo noviazgo cuando nos empatamos con ella. Lo que decía él hace rato de decir que vamos a insultarnos pero con cariño, yo le voy a ir a insultar con cariño. Cristo te ama. Y los que nos siguen por las redes sociales que dicen que el cura Toro le gusta pelear con los hermanos separados, mire, aquí no nos estamos peleando, no digan mentiras. Nos amamos. Que les diga la verdad o que nos digamos las verdades. Yo no tengo problema que Él me diga a mí la verdad. Por la verdad murió Cristo. Si Él me dice que yo soy feo, ¿cuál es el problema? Si me dice que soy simpático, me alegro. Pero, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Sí, hermano. Ok. Ustedes, como bien católicos que son, yo quiero hacerle una pregunta. Levanten la mano aquí los que son verdaderamente católicos. Yo levanto mi mano porque yo también soy católico. Ajá, bajen su mano. Un buen católico, el que es católico de verdad, tiene la Biblia. ¿O me equivoco? ¿Tiene la Biblia? Bien. Muy bien, aquí comenzamos los dos. El que es católico de verdad tiene la Biblia. Y levanten la Biblia, a ver, muestren la Biblia, a ver. Enfóquenla. Enfóquenla. El que es católico de verdad tiene la Biblia. Muy bien, y usted también tiene la Biblia. Segundo, el que es católico de verdad ama y obedece al Papa. Levante la mano. Usted levántela. ¿O ama y obedece al Papa? Obedezco lo que dice. Es un católico de verdad, es un católico de mentira. Yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Aquí el sacerdote lee un párrafo de la Biblia y él dice, te alabamos Señor, ¿ustedes qué responden? Perdón, él dice, palabra de Dios, ¿ustedes qué responden? ¿Lo alaban a él o alaban la palabra de Dios? Entonces creámosle la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra? Y recuerden, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es vida y es diferente a cualquier otro libro. Primero la Biblia y después cualquier otro libro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero si la Biblia, esta Biblia, permítame, la tuya, ¿no? Y esta Biblia dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Discúlpeme, te está preguntando y yo debo responderle. La diferencia es que ustedes le quitan 7 libros. Y no me digan que es lo mismo que usted tenga 73 millones de pesos y yo tenga 66 millones de pesos y yo le digo, dame los 73 y tome los 66, que eso es lo mismo. Lo estoy robando. Bien.
La Biblia, ¿saben en cuántas partes se divide? ¿En cuántas? ¿Cuáles son? ¿Están seguros? Levanten la mano los que están seguros. Bien, bajen su mano. Si yo les dijera que se divide en 5 partes, o se subdivide en 5 partes, ya vamos para allá. Usted me dice si estoy de acuerdo o no. Ok. La Biblia se subdivide en 2 partes, sí, Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo está en el medio, antes de Cristo y después de Cristo. Se unen las 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. Pero, para poder entender la palabra de Dios, hay textos que a veces no se entienden como se leen. Y hay textos que se entienden como se leen. Y a nosotros nos gustaría aprender a leer la Biblia y que podamos nosotros leer y entenderla como se dice. Pero lamentablemente el 70, el 80% de la Biblia no se entiende como se lee. Como cualquier otro libro, si vamos a ver matemáticas, 4 por 4, 16, listo, ya. Y sacamos cuentas. 1, 2, 3, 4. Sí, 16. Un ejemplo, la Biblia se subdivide en 5 partes que están compuestas así. Historia, poesía, profecía, evangelios y cartas. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Colabórame. Sí. Ajá. ¿Ahí estamos bien? Muy bien. Ajá. Hagamos, como no, a mí me gusta hablar así como vamos, ¿verdad que sí? Ajá. Porque usted habla y me deja hablar a mí, ¿verdad? Sí. Así es que bonito. Usted termina la idea un poquito y yo hablo un poquito, bueno, okay. Y seguimos así. Okay. Yo creo que mientras que nos demos el chance no hay necesidad de poner un árbitro aquí. De repente, no. Si se nos olvida, pues ponemos un árbitro y ponemos normas. Mientras tanto va bonito la cosa. Así usted habla y yo hablo. Siga la idea y yo ahorita, a lo que usted termine la idea, yo doy la idea mía, ¿sí? Ok, está bien. En el libro de historia va desde Génesis hasta el libro de Esther. Y vemos nosotros allí que podemos nosotros leer la Biblia como se lee. Por ejemplo, si en la Biblia dice que el mar se abrió, agua se abrió y el pueblo de Israel pasó, es literal, se lee, se entiende así y ya. Pero nos vamos para el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, y nos dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 17, que dice que la bestia está sentada sobre muchas aguas. ¿Han visto una bestia sentada sobre muchas aguas? ¿Sí o no? Entonces no se entiende cómo se lee. Entonces vámonos a empezar a escudriñar la Biblia para luego indagar con ella, navegar en ella, así como navegamos con el celular, a ver qué es lo que realmente dice, y eso es lo que la Biblia nos quiere interpretar. Como todo buen católico debemos estudiar la Biblia. Ok. Entonces hay libros que de esa manera podemos estudiarla y la podemos lograr entender. Y yo les invito, ya que me dieron la oportunidad de hacerlo, es a todo ser humano, todo el que me escucha, es investigar la Biblia, leer la Biblia, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Y si no la consultamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no la consultamos? Si el único libro guía de nuestra vida es la Biblia, no hay ningún otro libro. No lo hay. ¿O sí lo hay? No lo hay. Es la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esa era la invitación que yo quería hacerle. Muy bien, y yo estoy de acuerdo con él. Lo que él dijo, estoy de acuerdo. Y la Santa Madre Iglesia Católica lo enseña. Y por eso ustedes verán que en la Santa Madre Iglesia Católica nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque hay cosas difíciles. Miren cómo dice Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Que lo que él está diciendo, eso es verdad y hay que tenerlo en cuenta. El mundo de hoy no lo ha tomado en cuenta y por eso hay tantas sectas.
Porque cada quien interpreta las escrituras a su manera, olvidándose de lo que él está diciendo. Que en la Biblia no todo se puede tomar de esta manera. Que necesitamos entonces alguien que nos enseñe. Por tanto, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Escuche cómo dice 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Sépanlo bien significa que él tiene razón. La gente no lo sabe. Y hoy coincidimos los dos en una. Que la gente debe saberlo. Y dice San Pedro, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. puede ser interpretada por cuenta propia. Eso está prohibido. Y ahora, ¿por qué hay tantas sectas o tantas religiones en el mundo? Porque cada quien quiere interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y entonces se olvida de lo que dice el hermano, que eso no es correcto. Por eso existen tantas sectas en el mundo. Y el mismo Pedro da la explicación. 2 de Pedro 3:16. Da la explicación. Porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Porque hay un peligro que el mundo no lo sabe. Y que hoy ustedes deben saberlo. Y que Dios ha mandado a este hombre para que lo diga aquí. Y yo para que lo explique con la Biblia. Pongan cuidado. Pablo, con la sabiduría que le fue dada, insiste sobre esto en todas sus cartas. Todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Lo que acaba de decir el hermano. Hay algunos puntos difíciles de entender. Paren la oreja, pongan la lupa para que se den cuenta por qué salieron las sectas. Que los ignorantes y poco firmes en la fe Dos clases de personas, ignorantes y poco firmes en la fe. Los que están firmes en la fe no los tambalea nadie, no los saca de la iglesia nadie. Los que ignorantes, los que no conocen y los que están poco firmes en la fe, repítalo otra vez. que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente Interpretan torcidamente para su propio daño y ellos piensan que lo están haciendo para su bien. Cada secta dice, yo la interpreto a mi manera y lo estoy haciendo bien, porque yo puedo interpretar la Biblia como a mí me venga en gana. Dice Pedro, no, porque hay puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen, como lo hace la Madre Escritura, para su propio daño. Escuchen. interpretan torcidamente para su propio daño. Por eso no hay que interpretarla torcidamente. Por eso hay que dejarnos enseñar por los apóstoles, por los sacerdotes, por el Papa, por los obispos que Cristo ha dejado dentro de la iglesia, para que no venga otra persona a confundirlo. Dale. Como hacen también con las demás escrituras. Y ahora escuche lo que viene. Así pues, queridos, estando ya advertidos, los que se salieron de la iglesia católica y comenzando a estudiar la Biblia por su propia cuenta, no estaban advertidos. No había alguien que le dijera, eso no se hace. Por eso interpretaron la escritura por su propia cuenta y salieron tantas sectas de la iglesia católica. Sí. tengan cuidado Para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes. no arrastren, porque la gente que se confunde, se sale de la iglesia, enseña otra cosa porque interpretan la Biblia torcidamente, arrastran a otros para que dejen de estar firmes. Por eso hay tantos católicos con mentalidad protestante. Por eso hay tantos católicos que dicen, yo soy católico, pero yo no me confieso. Yo soy católico, pero yo no voy a misa. Yo soy católico, pero estoy en contra del Papa. ¿Por qué? Porque esa gente otra vez... Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Porque esa gente anda por el mundo arrastrando a los que están firmes para hacerlos caer, sacarlos de la iglesia, hacerlos tambalear. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que el hermano dice. Las escrituras tienen cosas difíciles y nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Por eso ustedes verán que Jesucristo dejó maestros en la iglesia. Dejó maestros. ¿Y qué quiere decir que dejó maestros? Que nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Usted no puede decir, yo voy a estudiar inglés por mi propia cuenta, porque va a inventar otro idioma distinto al inglés.
Tiene que dejarse enseñar por alguien. Y así en todo. Así es que los dos estamos de acuerdo en eso. Sí. Ok, gracias. Bien, otra manera de decir que somos realmente cristianos o hijos de Dios. Bueno, y a propósito aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Bien, ahora levanten la mano. Aquí levantaron toda la mano que son hijos de Dios. Levanten la mano el que es hijo del diablo. ¿Ninguno? ¿Están seguros? Vamos a hacer un pequeño examen. A ver, levante la mano levante la mano la persona que le digan mentiras, que le gusta que le digan mentiras. Ninguno. Muy bien. Levante la mano la persona que ha dicho mentiras. Bajen la mano, tranquilos. ¿De verdad son hijos de Dios? Vamos a leer allí San Juan 8:44. San Juan 8:44. Escuchen lo que dice San Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo. Espérate. ¿Ustedes tienen por quién? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y luego no dijeron ustedes que eran hijos de Dios? Mucho cuidado con esto. Escuchen bien ahora. Siga allá. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Por eso hay un mandamiento que nos dice el Señor escrito con sus dedos, dice, no mentirás. Y debemos obedecer lo que dice la Sagrada Escritura. No debemos decir mentiras. Y yo aquí les digo mucho cuidado con aquellas personas que dicen mentiras piadosas. No, para Dios mentira es mentira. Grande o pequeña es igual. ¿Ok? Entonces, si queremos ser hijos de Dios, entonces es muy sencillo. San Juan 8:32. Escuchen bien, San Juan 8:32. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? San Juan 8:32. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Amén, pero ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de las garras de Satanás, libres del engaño, porque Satanás engaña, Satanás engaña. Ahora les hago la pregunta, ¿quieren conocer la verdad? ¿Qué debemos hacer? Y practicarla como buenos siervos hijos de Dios. Ese es mi deseo para todos ustedes, ya que el sacerdote me ha dado la oportunidad de hablar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. No se me vaya todavía. Ahorita si quiere se va, pero después viene para cámara. Cuando usted preguntó otra vez, levanten la mano, yo voy a hacer lo mismo que él. Porque aquí tiene que salir a la luz la verdad. Y la mentira tiene que disiparse. Porque el padre de toda mentira es el diablo. Levanten la mano los que han dicho mentiras en la vida. Ah, ¿usted también? Ah, gracias. Yo pensé que iba a decir que no. Se salvó. Ciertamente. Ahora aclaro. Todos hemos dicho mentiras. Y por eso tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios para aprender a decir la verdad. Así es. Pero ya le dan chance. Pero yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que cuando la Biblia habla en Juan 8:44, que el diablo es padre de toda mentira, yo quiero que sobre todo, Jesucristo está hablando, y lo podemos leer del verso 42, podemos ver que
Sobre todo, Jesucristo está hablando de algo muy importante, muy importante. Escuchen, 42, él leyó el 44, pero lo vamos a leer desde el 42. Jesús le replicó, Jesús le replicó, si Dios fuera su si Padre, Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, ustedes me amarían a mí. porque yo he salido de Dios para venir aquí. Ajá. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Sí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Aquí viene el primer problema, que no quieren entenderle su lenguaje, su mensaje, su palabra. Entonces, en vez de entender el mensaje, la palabra de Jesús, están enseñando cosas que Jesús no enseñó, están enseñando mentiras, se están extraviando de la verdad. Y el diablo es el padre de toda mentira, pero especialmente de aquella mentira que hace enseñar cosas que no enseñó Jesucristo. Sigan. Porque no pueden acoger mi mensaje. Porque no pueden acoger mi mensaje. Entonces, está hablando no de cualquier mentira. Está hablando en primer lugar de aquella persona que no acoge el mensaje, la palabra de Jesucristo y enseña otra cosa distinto a lo que Jesucristo enseñó. Entonces sí. Ustedes tienen por padre al diablo. Esa persona que no enseña lo que Jesucristo enseñó, su palabra, enseña lo que a él le parece, lo que le viene en gana, o lo que un supuesto pastor le enseñó, pero que no está en la Biblia, entonces ese tiene por padre al diablo. Siga. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Los malos deseos de su padre. ¿Qué fue lo que hizo el padre de toda mentira que no acepta la doctrina de Cristo y enseña otra, matando la verdad? Pongan cuidado. Ha sido un homicida desde el principio. El padre es el diablo porque es un asesino. ¿A quién mató? Vamos a ver. Porque la verdad no está en él. Mató la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús él leyó el 32, 8:32. En el versículo 31 dice: si ustedes permanecen, que significa no se salen de la verdad, no se salen de la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto significa que si yo no permanezco en la palabra, si yo me salgo de la palabra y comienzo a enseñar cosas que Jesucristo no enseñó, no soy discípulo de Cristo. Y tengo por padre al diablo por estar matando la verdad. Y por eso es que hoy les dije, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, que aquí la verdad ha de relucir y la mentira se ha de disipar como las tinieblas. Y por eso estamos compartiendo con amor, con ternura, y me alegra mucho que este hermano lo haga también con amor y con ternura, porque si él viene a hablar aquí, viene porque quiere la verdad. Y él viene convencido de lo que él cree es lo mejor y es la verdad. Pues hoy debe reconocer, porque un sacerdote del Dios Altísimo se lo va a mostrar con la Biblia, que lo han engañado. Y hoy, con amor y con ternura, le voy a mostrar dónde lo han engañado y dónde está la claridad. Sí. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos. Esa no, te iba en 45. Él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Ajá. Y no se ha mantenido en la verdad. ¿No se han? Esto significa que en un tiempo estuvieron en la verdad, pero flaquearon. Se lo traduzco en castellano. En un tiempo pertenecían a la iglesia de Cristo, con la doctrina de Cristo, eran de los nuestros, pero flaquearon, no se mantuvieron en la verdad. Llegó alguien, en el caso de él, ¿usted fue católico alguna vez? ¿No? ¿Usted nunca fue bautizado en la iglesia católica? No. Bueno, en el caso de los que a él le enseñaron, y si no saben quién fue quien fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Ellen White, que la fundó. ¿Y de dónde salió? De la Iglesia Católica. O sea, un día se tambaleó de la verdad, se salió de la verdad. Y dice, otra vez repito lo siguiente:
Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. No se ha mantenido en la verdad. El católico que se sale no se mantiene en la verdad de Jesucristo. Por seguir una doctrina de hombres, dale. Lo que se le ocurre decir es... Lo que se le ocurre decir, ya como no dice la verdad de Jesucristo, no se aferra a la palabra del Señor, a la doctrina que Jesucristo dejó en su iglesia, lo que se le ocurre decir es mentira. Y por eso ustedes verán que cada secta se le ocurre decir lo que le viene en gana. Conocí en diciembre, que fui con Luis por allá a visitar, una secta que se llamaba la Iglesia de Jesucristo de Adán antes de pecar. Y yo le pregunté, era un pastor, había un pastor adventista llamado Samuel y había ese pastor de esa iglesia. Y yo le pregunto, a ver, dime una cosa, explíqueme cómo es su iglesia, porque la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Digo, porque antes de Adán pecar los hombres eran puros, Adán y Eva eran puros. Después que pecó se convirtieron en impuros, ya tuvieron que ponerse taparrabos, porque el impuro le dio pena. Entonces en la iglesia de nosotros, la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, porque en la iglesia de nosotros todos los que vayan al culto deben quitarse la ropa y estar desnudos, porque debe de ser como Adán y Eva antes de pecar. Lo que se le ocurre decir son puras mentiras, y así cada uno va enseñando su mentira. Usted mira los testigos de Jehová, los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los mormones, todo lo que sea, cada uno enseña su propia doctrina, no es la de Jesucristo. Y hoy lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Y para que ustedes vean que lo que el cura está diciendo no es tontería, sino es la verdad con la palabra de Dios. Le voy a dar capítulo y versículo. Siga, Luis. Porque es un mentiroso y padre de toda mentira. De toda mentira, no solamente de decir mentiras blancas, sino más grave todavía, decir mentiras en contra de la doctrina de Jesucristo. Siga. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. No le creen a la palabra de Jesucristo. Eso es matar la verdad, eso es ser hijo del diablo, no creerle a Jesucristo. El que le cree a Jesucristo es un creyente, el que le cree a un hombre es un creyón. Y nosotros no somos creyones, somos creyentes. Y por eso tenemos que mirar lo que dice la Sagrada Escritura. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses nos advierte con aquellos que vienen a destruir la verdad. ¿Cómo la destruyen? ¿Y de parte de quién? ¿Quién los envía? Su padre, el diablo, que mató la verdad. Escuche cómo lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Al presentarse sin ley, sin ley, que no le importa lo que diga Dios en su palabra, la ley de Dios la tira para el suelo, la palabra de Dios la tira para el suelo, con el poder de Satanás, hará milagros. Católico, cuidado con andar buscando milagros. Me voy a esta iglesia porque en esa iglesia yo encuentro milagros. Otra vez, con el poder de Satanás. Con el poder de Satanás hará milagros. ¿Cuántos católicos se han salido de la iglesia católica con la mentira diciendo aquella es la iglesia verdadera porque allá se hace milagro? Cuidado, repítalo y sigue, ¿ves? Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Al servicio de doña mentira. Siga. Para engañar y pervertir, prostituir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, a los que no aceptaron el amor a la verdad, se salieron de la verdad, que los habría salvado. Siga. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Por eso tantas sectas, la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Y cada uno cree en la mentira. Si lo agarró un testigo va a creer en eso. Si lo agarró un pentecostal, el primero que le llegue, a él con él le va.
Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Porque les gustaba más el mal, la mentira. Parece mentira, pero el mundo de hoy les gusta más la mentira que la verdad. Hoy vamos a ver que Jesucristo nos dejó a nosotros la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, vamos a ver, porque el que no está en la verdad es hijo del diablo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa? El camino, no que lo vamos a pisar a Él, sino que Él es el que nos indica lo que nosotros tenemos que hacer. Y así estaremos en la, y el final será la vida, y es Cristo. ¿Cómo usted y yo podemos descubrir que estamos en la verdad? ¿Cómo podemos descubrir la verdad como lo estamos haciendo aquí? Ya lo leíamos en Juan 8:31, que ahora sí lo vamos a leer. Juan 8:31. ¿Cómo usted y yo podemos sacar las mentiras para un lado y dejar la verdad? Escuchen. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, para nosotros conocer la verdad, que es Cristo, debemos mantenernos en su palabra. Ahora, ¿y qué me garantiza a mí que la verdad está en medio de nosotros? Se lo explico de otra manera. Los testigos van a decir una cosa, los evangélicos otra, los adventistas otra, los pentecostales otra, los católicos otra, los mormones otra. ¿Cómo sé yo que tienen la verdad si todos traen la Biblia? No me digan que todos traen la verdad, porque es totalmente distinto. Ustedes saben que para un testigo de Jehová, por ejemplo, Jesús no es Dios, y para nosotros Jesús sí es Dios. Ustedes saben que para un pentecostal unido de Venezuela, la Santísima Trinidad es el diablo. Y para los del Pentecostal Unido de Colombia también, para los unidos, Pentecostal Unido, la Santísima Trinidad, ¿qué es? El diablo. ¿Y qué es para nosotros la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Entonces, ¿qué significa? Que no es lo mismo. Que alguno está equivocado. Ay, ¿cómo sabemos quién tiene la verdad? Porque Cristo es el camino, la verdad. A través de su palabra podemos descubrir la verdad. Pero ¿dónde está la verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Dónde encontramos la verdad? Vamos, él dice que en la Biblia, no Señor, la Biblia nos ilumina la verdad, la Biblia nos lleva a la verdad, pero ¿dónde dejó Cristo la verdad? Él es la verdad, pero ¿dónde quedó la verdad? La Biblia nos alumbra la verdad, por eso es lámpara, luz, para que usted vea la verdad, para que usted la vea. A ver, primera de Timoteo 3:15. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero sí me demoró, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Otra vez. Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar. A ver, pregunto, ¿cuál es el pilar, la base de la verdad? La iglesia. Entonces, la iglesia del Dios vivo, no dice las iglesias, repítalo, Luis. Que es la iglesia del Dios vivo. Una iglesia. Dios, el Dios vivo, en el que ustedes creen, en que los adventistas creen, en que los evangélicos creen, en que los mormones creen, ese Dios vivo tiene una sola iglesia, y esa es columna y base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces la iglesia es columna y base de Cristo, de la verdad, y la palabra de Dios nos ayuda a descubrir dónde encontramos la verdad. Entonces, si yo no estoy en la iglesia del Dios vivo,
no estoy en la verdad. Porque la iglesia del Dios vivo es columna y base de la verdad. Es donde está sustentada la verdad. Es donde usted la puede encontrar firme, la verdad. La iglesia del Dios vivo. Entonces lo importante es, no que yo diga, yo tengo la verdad. Viene el adventista, yo tengo la verdad. Viene el pentecostal, yo tengo la verdad. Viene el evangélico, yo tengo la verdad. Aquí tenemos a Luis. Este muchacho que está aquí era medio ateo o ateo y medio. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. 15 años o no sé cuánto. Fuera de la iglesia. Un día, por cosas del destino, Dios nos cruzó en el camino. Y el hombre quiso hablar conmigo. Y hablamos y me quitó como 4 horas hablando. Porque habla bastante. Y estuvimos compartiendo. Y el hombre volvió a la iglesia. Y entonces me dice el hombre: padre, yo quiero ir con usted a evangelizar. Pero él era medio hippie. Todavía le queda por un poquito de... Pero era medio hippie. Y yo me asusté porque yo dije, imagínate, no lo conozco. Y quiere irse a evangelizar. 15 días yo a evangelizar yo. Y quiere, no lo conozco. Y dije, no, para llevarme yo, ya no le dije nada. No. Y entonces yo le dije, a ver, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ver si quito a alguien de los que van conmigo en el carro, porque el carro iba full. No lo puedo llevar. ¿Sí? Entonces, mira, señor Luis, lo que pasa es que el carro va full. Digo, yo llevo el carro mío. Mira, señor Luis, lo que pasa es que usted entienda que vamos 6 personas y resulta que allá para uno dormir, dijo, yo duermo en el carro. Señor Luis, pero la gente para la comida, yo llevo enlatado, llevo pan y como de eso. Dios mío santo. Déjenme ver a ver cómo hago, Gracias a Dios, un primo que iba a ir, me llamó y me dijo, no voy a ir. A ver, está bien. Llamo a Luis y le digo, pero él me había dicho, ¿y para dónde es que va? Yo le había dicho más o menos para dónde iba. Le digo, mire, señor Luis, mire, que bueno, gracias a Dios, primo no va, y entonces para que usted vaya. Digo, para que usted vaya conmigo. Digo, ¿cómo así? Digo, no, porque ahora sí, vamos. Digo, no, es que yo ya voy en el camino. ¿A dónde nos vamos a encontrar? Porque yo ya voy en el camino. Nos fuimos, llegamos allá a la comunidad, claro, allá campo. Él pensaba que era ciudad. Cuando no había cobertura para llamar a la esposa, decía, ¿cómo hago para comunicarme con mi esposa? Desmontaba los árboles, por allá buscaba, nada de señal. Lloraba como un chiquito. Y los mosquitos y todo eso, ¿no? Pero bueno, se arma con gusto no pique, y pica como pique. Y nos fuimos allá al debate que le dije que llegó el pastor adventista y llegó el otro. Y estaba mano a mano, estaba ahí. Y nunca olvidó esas palabras. Le digo a los hermanos que están ahí, bueno, yo vengo de ser ateo y estoy buscando a Cristo. Pero me encuentro que un cristiano dice una cosa, otro cristiano dice otra, otro cristiano dice otra, otro cristiano dice otra. ¿A quién le creo yo? Yo necesito creer en Cristo, pero ¿qué quiere la verdad? Por eso quiero conocer la verdad. Y le dije, así es que me gusta. Vamos a debatir. Y debatimos con el adventista y a como 5 días el adventista estaba con nosotros en la iglesia, renunciando a su iglesia y proclamando la fe en Cristo, confesando y confesando. Un hombre que buscaba la verdad. Tenía 55 años de ser adventista. Y entonces, oye, caramba, y era pastor. Entonces, la pregunta llega, ¿cómo hago yo para saber quién tiene la verdad? No quiero ser cristiano. Pero la Biblia dice, la columna y la base de la verdad es la iglesia del Dios vivo. Cuando yo descubro que la verdad está en la iglesia, yo no me salgo de la iglesia ni amarrado. Y yo no puedo decir que cualquier iglesia es lo mismo, porque Dios tiene una sola iglesia. Y a mí me interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo que tiene la verdad. Si Él me dice, la iglesia mía, la adventista, es la iglesia de Jesucristo, me lo tiene que comprobar. Por ejemplo, si Jesucristo hace cuántos años vino, 2000 años. Pues Él me tiene que decir, Jesucristo fundó nuestra iglesia, en el año 200, el pastor adventista se llamaba Julano de Tal y estuvo en tal parte.
Tenemos una iglesia adventista en Roma, en Jerusalén, donde quiera, que tiene 1500 años. Entonces yo digo, oh, sí, tiene razón. Una iglesia en tal parte que tiene 1800 años. Oh, sí, tiene razón. O tenemos una iglesia en tal parte que tiene 1000 años. Oh, sí, tiene razón. Pero que él me diga, yo soy la iglesia de Jesucristo. A ver, muéstreme un templo en cualquier parte del mundo que sea adventista y que tenga 1000 años. Eso no existe. ¿Por qué si es la iglesia de Jesucristo? Ahora, si él me dice yo soy la iglesia de Jesucristo, él tiene que decirme, somos los primeros cristianos, venimos de Jesucristo. Para la muestra un botón, tenemos la tumba de San Pedro, tenemos la tumba de San Juan, tenemos la tumba de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, de los primeros cristianos. Nosotros los adventistas tenemos la tumba. ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué la tenemos los católicos? Tiene que decirme, en la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, en la persecución de los primeros cristianos, tiene que decirme, en esa persecución desde el año 100 al año 300, murieron el pastor adventista tal, el pastor adventista tal. ¿Por qué no? Nosotros los católicos tenemos los mártires de la iglesia que murieron en esa época. Tenemos los nombres y cómo murieron. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma y a Jerusalén. Tuve la oportunidad de ir a los lugares sagrados donde nació Jesucristo, donde murió Jesucristo. Fui a Caná de Galilea, fui a Nazaret, fui a todos los lugares. ¿Por qué la iglesia católica tiene la mayoría de esos lugares? ¿Por qué los adventistas no tienen ni uno? Si ellos son la iglesia de Jesucristo, tienen que demostrármelo. ¿Quién hizo la Biblia? Si la Biblia fue hecha en el año 382, ¿por qué no lo hicieron los adventistas? O dime el nombre del pastor adventista que hizo la iglesia. La hizo el Papa San Dámaso I en el año 382. ¿Por qué no lo hicieron los adventistas? Le doy un secreto. Porque no existían. Entonces, ¿por qué me dicen que es la iglesia de Jesucristo? Ah, no, porque yo soy cristiano. Entonces, como Doña Petra. Doña Petra tenía una vecina que era Doña Pánfila. Y el marido de Doña Pánfila, que se llamaba Luis, había muerto hace 20 años. ¿Sí? El marido de Doña Pánfila. Y de ella, y un día a otro Doña Petra vio que Doña Pánfila le crecía la barriga. Y le dijo, Doña Pánfila, ¿y eso? ¿De quién es hijo? Dijo, pues de mi difunto marido. Pero si su marido murió hace 20 años. Se puso brava y se fue. Pero cuando parió, Doña Petra fue a visitarla y le dijo, y vio una niña bien bonita y le dice, Doña Pánfila, todavía estoy con la duda. ¿De quién es hija la niña? De mi difunto marido. Pero su difunto marido murió hace 20 años, ¿qué importa? ¿Usted quiere que yo le compruebe que mi hija es hija de mi difunto marido? Sí. ¿Sabes de cuenta cómo se llamaba mi difunto marido? Luis. ¿Sabe cómo se llama la bebé? Digo, no, se llama Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi difunto marido? Porque los hermanos separados dicen, nosotros somos de Cristo, porque nosotros somos cristianos. A ver, ¿su iglesia cuándo fue fundada? Cristo murió hace 2000 años. Si Él es el papá de su iglesia, tiene que tener 2000 años. Pero si su iglesia tiene 400 años, 300 años, vaya, ¿cómo me va a decir que es la iglesia de Jesucristo? O sea, el diablo es padre de toda mentira. No solamente de las mentiras, no, de las que digan los católicos, de las mentiras también de lo que digan los demás. Entonces tenemos que ser claros, la iglesia es base, fundamento de la verdad. Y si yo tengo la verdad, si yo estoy en la iglesia, entonces tengo la seguridad de que tengo la verdad, porque estoy en la iglesia del Dios vivo. Y por eso, a mí me gustaría que el hermano, si quiere, me diga que ellos son la iglesia de Jesucristo y me lo compruebe. Me lo compruebe con la historia y me lo compruebe con la Biblia, o si quiere hablar de otra cosa, que me lo diga, tiene la oportunidad del hermano. Ok, gracias. Muy bien.
San Juan 17:17. Consóbralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es verdad. Ok. Cuando yo empecé a conocer el Evangelio, o empecé a conocer la verdad, escuchaba muchas iglesias hablar del plan de salvación. De que el mundo se va a destruir, de que el mundo se va a acabar, de que el pecado estaba abundando, de que habían terremotos, guerras, hambres, pestes. Nadie me mostraba Mateo 24, que Jesús dijo, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que qué era lo que iba a ocurrir para la segunda venida de él, y él les dijo, no le voy a dar fecha, le voy a dar unas señales, que iba a haber engaño, que iban a venir falsos profetas, falsos mensajeros. Capítulo 24, verso 4, verso 5, verso 11, verso 24, que harían grandes señales y a muchos iban a engañar con la misma palabra de Dios. Toda mi familia es de distintas partes, de diferentes denominaciones. Yo estaba en el centro buscando, miré allí, miré acá y miré acá, pero nunca veía la Biblia. Cuando yo empecé a escudriñar la Biblia, me di cuenta de algo. Y todos me decían que sí, que esta era la madre, que esta era la verdadera. Aquel también me decía lo mismo, aquel también y lo mismo. Entonces yo le voy a preguntar a Jesús, palabra de Dios. Así que empecé a escudriñar allí y vi el ejemplo de Jesús, vi desde Génesis, empecé a leerlo y empecé a mirar y he encontrado algo maravilloso. Cuando encontré en San Juan capítulo 4, verso 22, y miro allí que Jesús en Mateo 28 había dicho, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo dije, ¿por qué no se quedó allí mismo? Estaba allí en Jerusalén. A los suyos vino, los suyos los desechó. La salvación vino para ellos. Ellos no le recibieron, lo desecharon, lo mataron. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ahora salgan entonces a los otros lados. Se fueron llevando el evangelio. Cuando se encuentra allí con la mujer samaritana, él le explica y le dice que la salvación viene de los judíos. Y con todo respeto, no viene de Roma. San Juan 4:22. Luego me voy para el libro de Hebreos y en el libro de Hebreos encuentro en el capítulo 4, me está diciendo, si oyeres hoy, si escuchares hoy su palabra, es hoy. Entonces dice que aquellos que le fue anunciado, aquellos primeros que le fue anunciado el evangelio, no lo aceptaron por falta de fe. Entonces ahora viene para hoy, para nosotros. Con la misma argumento, con la misma potencial que el Señor le había enseñado a ellos, nos vino y le enseñó a nosotros. Luego el evangelio empezó a extenderse por todo el mundo. El primero que entró el evangelio a Roma fue por el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué le hicieron al apóstol Pablo cuando entró allí a Roma predicando el evangelio? Por llevar la verdad, fue encarcelado, fue lacerado, fue torturado. Y aparte de eso, pues, a él no le hicieron nada de estas cosas, pero sí fue llevado por allá y duró en naufragio. Pero por causa del evangelio. Pero él traía los mismos principios que el Señor les había dado. Ahora les hago una pregunta. Jesús, y yo tomo un ejemplo en San Lucas capítulo 4, veo allí algo tan bonito, que Jesús iba siempre a una iglesia. Dice que él iba a una sinagoga. Y me da características lo mismo que la Virgen María cuando ella fue allí a ver el sepulcro, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y Jesús también dice, si me amáis, San Juan 14, 16, 15, 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese ejemplo que el Señor nos dice a nosotros. San Juan capítulo 15, verso 10, permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Es algo maravilloso. Cuando yo empecé allí, usted por qué me hizo una cosa, yo no le creía ninguna, le creí fue la palabra de Dios. Y empecé a buscar dónde se practicaba esta verdad. Yo la encontré allí. Bueno, si tú la encuentras acá, bueno, yo no te puedo echar un lazo ni decirte vente para acá. La palabra de Dios no obliga a ninguno. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tanto es así que el Señor dice, el que quiera seguir, sígueme. Pero es amor. El que no lo quiera seguir, pues simplemente no lo siga. Ningún esposo está obligado, ninguna esposa o esposo está obligado a estar con su cónyuge obligado, porque eso no sería amor. Dios no obliga a ninguno. El que quiera seguir, sígueme y ya. Si tú le encontraste así, amén.
cuando yo encuentro la palabra de Dios allí, no me había dado cuenta yo de que después de que Cristo estaba allí en Jerusalén, y tanto tiempo después de que Cristo muere, luego se cumple una profecía cuando el último profeta muere, que fue el profeta Esteban. Empieza la predicación hacia las demás y se forman las primeras iglesias allí, como la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis, donde están todas las 7 iglesias, con el mismo mensaje que viene de allí desde el principio, desde el comienzo. Cuando fue y llevó el apóstol Pablo allá a Roma, que no quisieron aceptar el evangelio, pero allí en Asia se estaba predicando la verdad. Ya no fueron 12, sino ya fueron 70, ya no fueron 11, 12, ya fueron 70, después de 70 se siguió multiplicando. Y entonces todos con la verdad en la mano. Entonces cuando se presenta la iglesia de Éfeso, viene la segunda parte de la iglesia de Éfeso, que significa apetecida, deseable, codiciable. Todos trabajaban en la obra misionera, todos allí con la misma palabra de Dios, todos eran unánimes, no había división, no había que si usted dice aquí, usted dice aquel dice otra cosa, no había nada de eso. Entonces ahora viene alguien y dice, aquí Satanás lo que no le gusta es que practique la verdad, así que yo necesito, dice Satanás, voy a meter allí una cizaña. Y empieza a meter allí cizaña y se cambia. Ya entonces empiezan a meter doctrinas erróneas y empieza a contaminarse. Y en el tiempo de Pérgamo empiezan allí por Constantino, un emperador romano, empieza a aceptar el cristianismo, porque ellos lo que hacían era lo que él hablaba ahorita hace rato, decía que por qué mataban a los católicos. Sí, pero ellos lo que hacían era que si ellos mataban 50 o 100 cristianos o 100 que querían la palabra de Dios, ellos surgían 1000, y si mataban 1000 surgían 5000. Ellos adoraban otros dioses, y alguien les dijo, aquí hay que hacer algo para aceptar el evangelio, para no seguir matando, porque esto está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a aceptarle el cristianismo de ellos, pero en la manera de nosotros. Entonces se camufló la verdad y se contaminó. Al contaminarse allí, los unos sacaron por allí, bueno, yo me llevo esto, yo me llevo aquello otro, yo me llevo lo otro, yo me llevo lo otro, y se crearon muchísimas allí ramas. Luego viene la iglesia de Pérgamo, y ahí donde viene la gran persecución, donde hablando ya de profecías de Daniel capítulo 2 sobre la estatua de Nabucodonosor, que le presentaba el mundo revelado ya como era, desde oro, plata, bronce, hierro, y los pies de hierro y barro, que eso tiene un simbolismo para los días de hoy. Ya estaban entonces los imperios, el imperio babilónico, los medios y los persas, los griegos y el imperio romano, que dominaban. Todos estos fueron imperios que dominaban y gobernaban el mundo por completo, pero traían sus dioses, que de Dios, el Dios verdadero, que el cual tú adoras y yo también, no lo quisieron aceptar. Entonces se contaminó. Ahora, cuando se llega a la propia verdad, nosotros debemos elegir, no por lo que diga un sacerdote, ni por lo que diga yo, ni como yo lo interprete, ni como lo interprete él, con todo respeto, ¿no? Ni como lo interprete el pastor, ni como lo interprete el hermano, ni como lo interprete mi papá ni mi mamá, sino como lo interprete la palabra de Dios. Entonces caí de rodillas y le pedí la unción al Espíritu Santo que me ayudara, y poco a poco me fui iluminando donde debía estar, y hasta el día de hoy le doy gracias. No, que no había sido católico desde el comienzo es una cosa. Espérate, no. Mira, está grabado, ¿cierto? Está grabado. Él me preguntó y me dijo, nunca fue católico, no fue bautizado en la iglesia católica. Eso está grabado. No, eso fue lo que yo dije. Por eso fue que a mí me llevó a investigar, y yo le dije, bueno, pues tenía eso, porque a mí me decían vente para acá, vente para acá. No, yo empecé a indagar, y luego con el tiempo fue que yo descubrí esta verdad para mí y la acepté, y hasta el día de hoy me siento contento y feliz. ¿Ok? Entonces, no. Entonces, así que dice en San Marcos capítulo 10, verso 28 en adelante, dice: el que dejare padre y madre, tierras, casas, bueno, dejare todo por causa de mí, del evangelio. No quiere decir esto de que ahora tengo que vender el carro, como muchos han enseñado esto, y yo creo que a usted le han dicho esto. Muchos le han dicho, no, hay que vender el carro, hay que donar la casa, hay que donar yo no sé qué, los bienes, hay que donarlos allá. Mucho cuidado con eso, porque es una gran estafa.
Es sobre la creencia espiritual, es en lo espiritual. Y así que cuando llegaron ellos y empezaron, Constantino empezó a contaminar el cristianismo. Y lo asentaron de una manera que fue contaminado. Y hasta el día de hoy, si nosotros no sabemos la verdad, vamos a seguir contaminados con la palabra de Dios. Es saber la verdad. No lo que diga el uno ni lo que diga el otro, sino lo que diga la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. A ver, quédese ahí. Luis, agarre aquí. Bien, tranquilo, no se me vaya. Aquí la verdad tiene que salir siempre a flote. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Uno, él dijo con el respeto que merece, y me trató muy bien, lo felicito. La salvación no viene de Roma, viene de los judíos. En ningún momento yo dije que la salvación venía de Roma. El diablo es padre de toda mentira. La mentira no debe decirse. Nosotros no decimos que la salvación viene de Roma. Eso no es doctrina católica. Eso se llama calumnia. Eso es mentira. Y toda mentira, por muy piadosa que sea, es hija del diablo. Si dije que él lo dijo, pido disculpas. Pido perdón por lo que dije entonces. Muy bien. Así me gusta que reconozca, porque la luz disipa las tinieblas. La verdad disipa la mentira. Y aquí estamos no para decir mentiras, sino para decir la verdad. Segundo, él dice que él por su propia cuenta incluso se arrodilló y puso a leer las escrituras por su propia cuenta para conocer la verdad. Luis, devuélveme a leer 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. No, déjeme con este. Porque que la cámara no me agarra ese, me agarra este. Ajá, entonces, 2 de Pedro 3:16. Escuche, en él se cumplió lo que había dicho Pedro, porque él, nadie se lo había dicho. Pablo insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes... Él no era católico, él no tenía formación, él desconocía. Como dice Pedro, al desconocer es un ignorante. Era un ignorante al desconocer, porque no era católico, no tenía la doctrina de la iglesia, no conocía nada. Entonces dice Pedro que el ignorante, siga. Y poco firmes en la fe. Y el poco firme en la fe, ese no era el caso de él, el poco firme en la fe porque no tenía fe. La está buscando hasta ahora. Siga. Interpretan torcidamente. Sí la interpreta, pero la interpreta torcidamente. Para su propio daño. Para su propio daño. Y él piensa que lo está haciendo bien. Entonces es un error. Por eso San Pedro había dicho, 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Él no lo sabía. Hoy un cura se lo está diciendo. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces podemos, a la luz de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz de nuestro sendero, descubrir que lo que él hizo fue un error, que él estaba en un engaño. A él el diablo lo engañó sin darse cuenta, haciéndole creer que él podía interpretar la Escritura por su propia cuenta. ¿Quién los ilumina? Pues la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. No lo digo yo, para eso tenemos la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Ahora, él dice que no, que él agarra la Biblia y en la Biblia va a encontrar todo, porque allí está, sí, en la Biblia está la verdad. Pero ahora, bueno, ayúdenme a pensar, vamos a descubrir si lo que él dijo está en lo cierto o hay error, hay mentira. Vamos a disipar las tinieblas. Pregunto, cuando Cristo mandó a los apóstoles, ¿le dio Biblias? No existía la Biblia. Existía una parte de la Biblia que se llama el Antiguo Testamento, pero eso no era de los cristianos, eso era de los judíos. No existía la Biblia. Existía una parte, el Antiguo Testamento, que era del pueblo judío, el canon judío de Alejandría. Ese existía. Cuando Jesús manda a los apóstoles, no le dijo, aquí hay Biblia, interprétenla cada uno a su manera. Y entonces ahí funda su iglesia, a la manera como usted entienda. No, si ustedes observan Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. No mandó Biblia, sino mandó a los apóstoles a predicar. Pero ojo, antes de mandarlos a predicar, que no le dio Biblia,
¿Qué hizo? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, primero, ¿qué hace? Funda la iglesia. Y después, ¿qué hace? A la iglesia la manda a predicar sin Biblia. No la mandó a predicar con Biblia. Sin Biblia. No ha escrito nada. Cuando Jesús reúne a los apóstoles para fundar la iglesia, Marcos 3:13, Luis, Marcos 3:13, reúne a los apóstoles para fundar su iglesia. A ver, hermanos, a ver si Jesucristo los reúne, los nombra apóstoles y le dice: aquí hay Biblia, vaya, interprétela a su manera, vaya, funden su propia iglesia. Para que ustedes se den cuenta del error en que cayó el hermano, para que no imiten ese error, para que ustedes descubran la verdad. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Pongan cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso y oigan. Y se reunieron con él. Se reunieron con él. Así instituyó a los 12. Lo instituyó 12, no existía. Él los instituyó. A los que también llamó apóstoles. Los llamó apóstoles. Fundó entonces una iglesia con 12 apóstoles. Siga. Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él, para formarlos. Y para enviarlos a predicar. A enviarlos a predicar. ¿Y le dio Biblia? No, porque no existía la Biblia. Es más, todavía Jesucristo muere y la Biblia todavía no existe. Ustedes han de saber, y el hermano también, para que se dé cuenta en el error en que cayó, que cuando Cristo muere la Biblia no existía todavía. Existía el Antiguo Testamento de los judíos, que era la Alejandría. Y ahora viene, Cristo muere en el año 33. Y es a partir del año, póngale 50, 60, donde se comienza a escribir el Nuevo Testamento. No se hizo la Biblia, se comenzó a escribir hasta ahora. Entonces pregunto, del año 33 al año 50, ¿no habían cristianos? ¿Y qué hacían los cristianos si no habían Biblia? No como él, que decía: voy a agarrar la Biblia y la voy a interpretar por mi propia cuenta. Si no existía Biblia, ¿qué Biblia iban a leer para interpretarla? ¿Cómo? Si todavía no ha sido escrita. ¿Cómo se mantenían en la verdad? Por la iglesia, que es columna y base de la verdad. Entonces la iglesia vive del año 33, comienza hacia el año 50 a escribir, póngale más o menos. Comienza a escribir. Sí, el diablo está enojado, hay una razón. Comienza a escribir al año 50, se termina de escribir el año, se termina de escribir hacia el año 90, 100, el Nuevo Testamento. Se termina de escribir, todavía no estaba la Biblia, se está terminando de escribir. O sea que todo ese tiempo, ¿cómo hacían los cristianos para mantenerse en la verdad si no existía la Biblia? Había algo que era columna y base de la verdad, la iglesia. Ahora, no solo eso, todavía no se ha hecho la Biblia. Él me dijo otra falsedad, mentiras. Dijo que Constantino, está hablando de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, y ahí decía, y que entonces Constantino dio a entender que ahí estaba diciendo que Constantino en esa época había destruido el cristianismo, lo había paganizado. Y resulta que Constantino no es el tiempo del Apocalipsis. El Apocalipsis es, a ver ahí, el Apocalipsis es hacia el año 90, 100, donde termina de escribir. Y resulta que Constantino es del año 313, que ya comienza a convertirse, que tiene la conversión. Entonces me está metiendo en el Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, a Constantino, que dice que entonces que paganizó. Y observen algo, miren, descubran la mentira, no por maldad, solamente que a él se lo enseñaron así, porque Elena de White lo enseñó así y él cree en eso. No es verdad que la doctrina que él tiene es una doctrina de que a él se la reveló el Espíritu Santo. Mentira, antes de que él naciera ya lo existía, ya lo había inventado Elena de White, ya lo había dicho. Es otra mentira que está diciendo, que eso se lo inspiró el Espíritu Santo a él. No se lo inspiró el Espíritu Santo a él. Ya existían los adventistas antes de que él naciera. Entonces no podemos aceptar la mentira. Viene Constantino, ¿y qué hace Constantino en el año 313? Se convierte.
al cristianismo. Y él dice, entonces el cristianismo se paganizó. Se destruyó entonces la iglesia de Cristo, los cristianos se pervirtieron y entonces es necesario que nazcan los adventistas. Pare a ver, pongan la lupa. Si eso fuera verdad, Constantino destruyó la iglesia, la paganizó, a los cristianos los contaminó en el año 313. ¿Y sabe en qué año la iglesia hizo la Biblia? Porque en el año 313 todavía no existía la Biblia. En el año 382. O sea, que según él, los cristianos paganizados, la iglesia que ya no es la de Jesucristo porque Constantino la paganizó, en el año 382 hizo la Biblia. Y si la Biblia fue hecha por los cristianos paganizados, por la iglesia destruida, que se destruyó, la destruyó Constantino, entonces ¿por qué él como adventista que sabe eso, por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué carga la Biblia? Si la Biblia la hizo los cristianos paganizados por Constantino en el año 313. Se la hizo en el año 382, que no existía la Biblia. Entonces vote la Biblia, entonces no cargue la Biblia, entonces sea coherente con lo que predica y lo que vive. Si la iglesia católica fue prostituida, si Dios unos cristianos que no son verdaderos cristianos, entonces vote la Biblia. ¿Por qué él cree firmemente que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia católica, que es la del Dios vivo, que hizo la Biblia, es columna y base de la verdad. Y por eso él está seguro 100% que la Biblia es palabra de Dios, porque lo hizo la iglesia de Jesucristo. Y si la hubiese destruido Constantino o paganizado, entonces la Biblia sería una porquería. Y no es una porquería, es palabra de Dios, porque la hizo la iglesia de Jesucristo. Entonces, estamos mirando que no podemos amar la mentira, porque la mentira es hija del diablo. Tenemos que decir la verdad, y la verdad debe salir a flote. Aquí no venimos a decirnos mentiras, con amor, con cariño, pero decirnos la verdad. Y no podemos aceptar mentiras. Y yo lo felicito, primero, por la humildad y la sencillez y la nobleza con que viene a compartir. Segundo, por el respeto y el amor. Tercero, porque veo que trata de buscar la verdad. Dijo, si dije mentira aquí, si dije esto, pido perdón. Y lo había dicho. Y ustedes pueden regresar el video a ver si no lo había dicho. Entonces, ustedes pueden ver, me dejó confundido, no puedo decir nada ahí, cuando habló y dio a entender que él había sido católico antes. Pero ya me había dicho antes que nunca fue católico. Entonces me dejó confundido, y como estoy confundido no puedo afirmar nada, porque no sé si fue o no fue, porque él estaba confundido y no supo qué. Entonces, ahora le doy pase al hermano para que, si quiere, diga algo, o si no, le damos chance al pueblo que pregunte. Bien, para yo escudriñar esto, está basado en San Juan 5:39. Para saber, mire lo que yo hice, San Juan 5:39. San Juan, capítulo 5, verso 39. Creo que allá hay un varón allá que quiere hablar. Mira hermano, mira. Él va a terminar ahorita. Y entonces le damos chance para que usted hable. Es para que no... Entonces habla usted, expresa lo que usted va a expresar y lo escuchamos. Porque no podemos interrumpir al hermano en el momento que le toca a él. Sería una falta de nosotros. Usted ahorita, a lo que él termine, usted puede, yo le doy chance. Sí, usted lo hace y después él mira. Ok. Juan 5:39. 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo cogerán.
mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Sí, ahí dice escudriñar las escrituras. Dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado los que leen, o los que oyen, los que leen y los que guardan las profecías de este libro. Bienaventurados los que leen, los que escudriñan, escudriñar las escrituras. Si él me enseña algo, si usted me enseña algo y usted viene a enseñarme a mí, debo de mirar si lo que me está diciendo es cierto. Y luego yo empezar a estudiar lo que él me dice para tener un fundamento ya en la Biblia, para creer de verdad y aceptar lo que él me está diciendo. Así que yo lo escudriño así, de esa manera. Escudriñar las escrituras, dice en San Juan 5:31, escudriñarlas. Y yo les escudriñé. Y he empezado a escudriñar. ¿Cuánto me falta por aprender? Aquí nadie puede saberse esto de memoria o puede saber esto. No. Sabemos de la base en la cual nosotros estamos cimentados. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Bienaventurados los que leen, los que oyen. Algunos no leen, pero oyen. Y bienaventurados los que guardan, obedecen lo que dice esta palabra de Dios, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haberme aceptado. Gracias por conocerlo. Gracias por conocerlo a ustedes también. Es un placer. Sí. Muy bien, gracias. Aplauso pues para el hermano. El hermano terminó con una cita y yo termino con esa misma cita. Luis, vuélveme a leer Juan 5:39. Ustedes... Ya le doy chance. No, eso tenemos tiempo todavía. No se preocupe. Es que es que lo que pasa es que el hermano terminó, pero con eso, pero no la terminó de explicar. Y a mí no me interesa que eso quede así. Él explicó hasta un pedazo, pero dejó el otro pedazo que yo quiero explicar. Ustedes escudriñan las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras. Y él dijo, yo escudriño las escrituras. Ahí va bien. Ahí va bien. Siga. Pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y él piensa que va a encontrar en ella vida eterna. Ahí va bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Siga. Y justamente, ponga en la lupa. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. ¿Para qué hay que escudriñar las escrituras? Para ver el testimonio que dan ¿de quién? De Jesucristo. Para ver qué fue lo que Jesucristo enseñó. Para ver cómo tenemos que vivir nosotros. Y oiga lo que viene. Sin embargo, a pesar de que ustedes los adventistas escudriñan las escrituras porque quieren encontrar en ella vida eterna, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Esa es la segunda parte que a él le faltó. No basta con escudriñar las escrituras, hay que ir a Jesucristo. Porque si yo me quedo escudriñando las escrituras y no doy el paso de ir a Jesucristo, no tendré la vida. Porque dice, ustedes no quieren, otra vez Luis. Ustedes escudriñan las escrituras. No, ustedes no quieren venir a mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Para tener, no se le olvide la palabra para tener. Repítalo, para tener. ¿Se acuerda que leíamos Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad. ¿Y ustedes no quieren venir a mí para tener? Ajá, muy bien. El reclamo. Ustedes los adventistas escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. El problema es que no quieren ir a Cristo. Eso lo digo en el capítulo 5, que está antes del 6. Y sabe, está poniendo las bases
Está poniendo las bases de lo que Él quiere que ustedes y yo vayamos a Él. ¿Y cómo tenemos que ir a Él? Para tener, escúchelo, escúchelo. Dice Juan 6 del 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen tener en ella vida, pero ustedes no quieren venir a mí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Siga. El que coma de este pan. El que coma de este pan, venga. Si usted escudriña las escrituras, venga a comer de ese pan. Vivirá para siempre. Ah, ustedes escudriñan la escritura porque creen encontrar en ella vida eterna. Ellos dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para que tener vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida. Entonces los adventistas escudriñan las escrituras, pero no quieren ir a comer el pan de vida eterna que es Cristo. Yo soy el pan. No lo han descubierto. Siga. El pan que yo daré. Y el pan que yo le daré es mi carne. Subrayenlo. No dice significa mi carne como enseñan los adventistas. Dice es mi carne. Ustedes escudriñan las escrituras y encuentran donde dice esto es mi carne, esto es mi cuerpo, pero no quieren creerlo, no quieren venir a mí para tener vida eterna, para que yo los salve, pero sí escudriñan las escrituras. No basta con escudriñar las escrituras, hay que ir a Cristo para tener vida eterna. Sígalo, otra vez, repítalo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Ha repetido vida eterna, vida del mundo, vida ya 3 veces. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida, pero sí escudriñan las escrituras y no descubren que tenemos que ir a Cristo, a comerlo en el pan, que es su carne, para tener vida. Le falta dar el segundo paso. Están en el primer paso hasta ahora. Le falta el segundo paso. Siga. Los judíos discutían entre sí. Los judíos discutían entre sí, los que discuten las sectas hoy día. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? ¿Quién dijo que en el pan estaba la carne de Cristo? Eso es mentira. Eso es invento de los curas. Eso es invento del Papa. Ahí no está Cristo. ¿Cómo esto no puede dar a comer su carne? Jesús les dijo, ustedes escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a Cristo. Pongan cuidado. En verdad les digo. En verdad significa lejos de todo error. Y por eso dice, el diablo es un asesino porque ha matado la verdad. ¿No me quieren creer a mí? Y Jesús dice otra vez. En verdad les digo. Adventistas, si ustedes creen en la palabra de Dios, deben creer esto. No solamente escudriñar las escrituras, sino llegar a Cristo. En verdad les digo, no maten la verdad. En verdad les digo. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre. Que si escudriñan las escrituras, son adventistas y piden al Espíritu Santo que le ilumine. Pero no comen la carne del Hijo del Hombre. Y no beben su sangre. Y no beben su sangre. No tienen vida en ustedes. Se están perdiendo la vida eterna. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no quieren ir a Cristo, que dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el que coma este pan vivirá para siempre. Estamos sacando a flote la verdad. Que se disipen las tinieblas del error, la mentira, porque el diablo es padre de toda mentira. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si los católicos creemos que el pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, es porque creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos matar la verdad con la mentira, porque el que mata la verdad es un asesino como Satanás. Y no podemos ser asesinos. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne, como los católicos, y bebe mi sangre, vive de vida eterna.
Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Piensan que con solo ser adventistas y estudiar la Biblia por su cuenta ya están salvos. Siga. Y yo lo resucitaré el último día. Y yo lo resucitaré en el último día. Y a ver si algún adventista de los presentes o de los que nos siguen por internet piensan que es un mero símbolo. A ver, escuche. Mi carne, Escuchen, hermanos. mi carne es verdadera comida. Cuando ustedes dicen que es un símbolo, están matando la verdad. Están asesinando la verdad como el diablo que asesina la verdad y es padre de toda mentira. Mi carne no es un símbolo como ustedes enseñan. Es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no está jugando. Es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y ahora verán ustedes cómo algunos discípulos, como los hermanos adventistas, con el respeto que merecen, cuando Jesucristo les dijo eso en el versículo 60, ¿qué hicieron? ¿Cómo pensaron? A ver, escuche. Al escucharlo, en aquel tiempo los judíos, en este tiempo los adventistas y los evangélicos, al escucharlo, cierto número de discípulos de cierto Jesús, número de discípulos, porque si son cristianos, si son discípulos de Jesús, si escudriñan las escrituras, si creen en Cristo que es el Señor, cierto número, otra vez Luis. al escucharlo, ¿Qué fue lo que escucharon? Que tenían que comer su cuerpo, que tenían que beber su sangre, que era verdadera comida, que era verdadera bebida. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones y todos ellos dijeron, este lenguaje es muy duro. este lenguaje es muy duro. Siga. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Los católicos que están locos, creyendo que en ese pedazo de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿No se dan cuenta que eso es un mero símbolo? No, Señor. Jesucristo dijo, es verdadera comida, es verdadera bebida. Pero hay discípulos en el mundo de Cristo, hay discípulos, hay cristianos que dicen, ese lenguaje es muy duro. Ahí no está Cristo. Ese lenguaje es muy duro. Y ahora escuche el versículo 6 del capítulo 6. 6. San Juan 6. Escúchelo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos, evangélicos, adventistas, mormones, pentecostales, testigos de Jehová, se volvieron atrás y y dejaron de seguirle. más nunca fueron a misa. Más nunca. Porque no quisieron aceptar que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, que tenían que comérselo. Ese lenguaje es muy duro. Prefirieron decir, a pesar que la Biblia no lo dice, que eso es un mero símbolo. Y se fueron, porque San Juan lo coloca en el 6:6. El anticristo, el que está en contra de Cristo, en contra de la doctrina de Cristo, se va antes que aceptar a Cristo. Se cumple entonces lo que dice 6:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí, se van antes que aceptar. Entonces, hermanos, y ustedes pueden verlo en San Lucas capítulo 24, que no se lo voy a leer por parte del tiempo, pero ustedes lo saben, camino a Emaús. Iban caminando a Emaús y Jesucristo les explica las escrituras. Y una cosa es el escudriñar las escrituras, y la segunda parte de la que le estoy hablando es cuando se sentaron a la mesa y lo reconocieron al partir el pan. Dos partes. La primera parte es para lo que dice el apóstol. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras?
Entonces la primera parte de escudriñar las Escrituras es para que nuestro corazón arda en deseo de recibir a Cristo en el pan vivo bajado del cielo, en la Eucaristía, porque creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y es en la fracción del pan donde lo reconocen. Y es ahí donde ustedes y yo vamos a ir a Cristo. Pero ellos no quieren ir a Cristo para tener vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo iluminó. Mentiras. Porque Elena de White se equivocó y les enseñó mentiras. Y la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Ciertamente Él decía lo mismo de Jesús: el que quiera creer, que crea. Y aquellos se fueron y lo dejaron. Pero si ustedes quieren ver que Jesucristo solamente en un capítulo y versículo dijo que Él era Dios, así claro. ¿Sabe cuándo se lo dijo? Antes de decirle que Él era el pan vivo bajado del cielo, y el que comiera su cuerpo y comiera su sangre tendría vida eterna. Él le dijo que Él era Dios y lo estaba enseñando. San Juan capítulo 6 versículo 45. Es cuando Jesucristo dice: ¿por qué nosotros los católicos creemos que en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque no me lo enseñó Elena de White diciendo que era un mero símbolo. No me lo enseñó Julano de tal, me enseñó el mismo Dios, y el mismo Dios me dijo que no era un símbolo, que era real su cuerpo y su sangre. Escúchelo, versículo 45. Está escrito. Está escrito, y ellos escudriñan las Escrituras, pero no lo han descubierto. Hoy, gracias a Dios, antes de ustedes morirse, un sacerdote del Dios Altísimo les está escudriñando las Escrituras para que ustedes puedan llegar a Cristo, si quieren creerlo. Si no, no hay ningún problema. Dale. Está escrito. Está escrito. Escudriñen las Escrituras y verán. En los profetas. En los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Estarán todos enseñados por Dios. ¿Qué le está diciendo? El que les estaba hablando, ¿quién era? Dios. ¿Y por qué le dijo que el que le estaba hablando era Dios? Porque lo que Él iba a decir, que se iba a quedar en un pan, es tan difícil que solamente lo puede hacer Dios. Que se quede en un pedazo de pan, si no es Dios, no le creo. Pero Él, antes de decirle que se iba a quedar en el pan, primero dijo que era Dios. Puso el fundamento. Y ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna. Yo, hermano, no lo juzgo ni lo condeno, porque usted ni siquiera fue católico. Nada, nunca supo la doctrina de la Iglesia Católica. Le dijeron los católicos son esto, los católicos son aquello, pero ningún cura y ningún católico fue capaz de decírselo. Hasta hoy usted no tenía culpa. Pero hasta de hoy en adelante, después de que usted es un hombre de Dios, de fe, que busca las Escrituras, que escudriña las Escrituras, que busca a Dios, y si usted ya no lo quiere creer, con capítulos y versículos, yo me lavo las manos. Y dice la Biblia, si el pueblo en su ignorancia peca y el sacerdote o el profeta no le dice el error, el pueblo muere por su ignorancia y su pecado, y el profeta o el sacerdote será culpable. Pero si el sacerdote o el profeta es capaz de decirle las cosas y no le hacen caso, el pueblo morirá por su ignorancia y su pecado, pero el sacerdote o el profeta se salvará. Yo he cumplido con mi deber. Le he explicado para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Si no quieren creer, ese no es problema mío. El sembrador salió a sembrar. Que nazca o que no nazca, eso no es problema mío. Jesús dijo, un grano, escúchenlo, en Mateo capítulo, vamos a leerlo de Mateo capítulo, mejor Mateo no, Lucas. Mejor leámoslo en Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 12 en adelante. Lo dijo Jesús. Y hoy cumplo yo con esto. Lucas 8, 12. Los que están a lo largo del camino, léalo desde el 11, Luis. Aprendan lo que significa esta comparación. Aprendan lo que significa esta comparación.
La semilla es la palabra de Dios. Yo hoy he sembrado en ustedes presentes y por internet, he sembrado la semilla del reino, que es la palabra de Dios, y en ustedes adventistas también. Siga. Los que están a lo largo del camino Los que están aquí en la enseñanza, pero son tierra a lo largo del camino, son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su cuidado corazón. adventistas, cuidado, porque yo estoy sembrando la semilla. Cuidado los que me siguen por internet, yo estoy sembrando la semilla. Pero Jesús dice, el diablo viene y les roba la palabra a los que están a lo largo del camino. No quiero que hoy ustedes se dejen robar la palabra de Dios de su corazón. No quiero que ustedes se dejen robar la palabra de Dios de su corazón. No sean a lo largo del camino, porque el diablo le quiere robar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aquel adventista de ustedes, o por internet, de los evangélicos que me están escuchando, que se tapen los oídos, que no quieran oír, y que digan ese cura está endemoniado por no escuchar la palabra de Dios, simplemente porque soy un cura y no soy un pastor de los suyos. Usted es el terreno a lo largo del camino, que la semilla cae, pero el diablo le roba la palabra diciéndole, es un cura, no le crea. Aunque diga la palabra de Dios, siendo un cura, eso es palabra de Satanás. Pero si un pastor, entre comillas, le dice mentiras, aunque no sea con la palabra de Dios, eso sí es palabra de Dios. Así le lavan el cerebro a los evangélicos, a los hermanos separados. Y ese es el error. Hoy si ustedes escudriñan las escrituras, no deben hacerlo simplemente por su cuenta. No es casualidad que ustedes estén aquí. Es que Dios tenía desde su proyecto un plan, sembrar la semilla del reino en ustedes. Y hoy deben hacer, si ustedes quieren ser la tierra buena. Ojo, los del camino, otra vez Luis. Los que están a lo largo del camino. Espero que ustedes que me sigan por internet no sean ellos. Son los que han escuchado la palabra. Hoy la han escuchado católicos y no católicos que lo están escuchando por las redes sociales y presentes aquí. Pero después viene el diablo. Pilas, pilas, porque el diablo está pendiente. Y la arranca. Y la arranca corazón. De su corazón, y pongan la lupa para que no le deja creer. ¿Por qué le dice? No le crea, es un cura. No le crea, no es un cura. El diablo está detrás en el oído. No le crea, es un cura. No le crea, es un cura. No le crea, es un cura. Aunque sé con la palabra de Dios. ¿Por qué? Escúchelo. Pues no quieren que crean y así se salven. No, Luis, lo leyó mal. Le arranca la palabra de su corazón. Pues no quiere que crean. ¿No quieren o no quiere? No quiere que crean. No le ponga la N, Luis, porque está hablando del diablo. Ah. Otra vez. Otra vez. Pues no quiere. No quiere, quiere. No quiere que crean. Ajá, sí, sí. El diablo no quiere que los adventistas crean. No quiere que los testigos de Jehová crean. No quiere que los evangélicos crean. Que los hermanos separados crean. Porque se lo está diciendo un cura. El único pecado es que soy cura. Les aseguro que si yo dijera, dejo de ser cura, ahí sí me creen. Porque el único pecado es ser cura. ¿Por qué si estamos escudriñando las Sagradas Escrituras? Y si estoy diciendo mentira, el micrófono está aquí. Y puede venir a ver. No quiere que crean. Y se salven. Y se salve. ¿Se dan cuenta cómo el diablo le hace la guerra a Dios? Robándole la palabra de Dios a los hermanos separados para que no crean en la verdad. Y se vuelven a lo largo del camino. Cae la palabra de Dios. Porque muchos hermanos separados me escriben, me insultan. En vez de escuchar y leer la Biblia y repasarlo, lo que hacen es insultarme por las redes. ¿Por qué? Porque son tierra a lo largo del camino. Yo espero que esta noche, por la acción del Espíritu Santo y por la semilla que se está sembrando, que es la palabra de Dios, los que me están escuchando sean la tierra buena, fértil, donde cae la palabra y da fruto, unos 30, otros 70, otros 100. Ahora sí, usted iba a decir algo, venga. El que quiera, si hay otro de otra religión, sí, puede acercarse.
no hay ningún problema. O puede hacer preguntas. Y si no, y si quiere ser católico, hagan las preguntas que sea. Dale para adelante. Bueno, buenas noches. Pues yo quiero hacerle una pregunta a nuestro hermano separado, o a nuestro hermano más bien esperado. Aprovechando que es adventista del séptimo día, ellos pregonan algo, ¿sí? Entonces, pues usted, hermanito, me va a corregir si lo que yo le voy a preguntar es cierto o es mentira. Yo lo he escuchado pregonar y decir que el que no guarde el séptimo día, o sea, el sábado, no se salvará. Que pues me gustaría que me respondiera si ustedes pregonan que así es o no es. Solamente esa pregunta. ¿Le quiere responder? Bueno, la próxima no le pregunta más al hermano, la próxima me preguntan a mí. Sí, es verdad. Ok. En cuanto a este mandamiento que está escrito en la Biblia, Éxodo 20, escrito con el dedo de Dios, está en la ley de Dios. En el Salmo 119, 142, verso 142, si no estoy mal, está en el capítulo 119, dice que la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta. En cuanto al irme allí al libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, o verso 8 en adelante, habla de que cada uno de nosotros debemos ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, por la ley de Dios. En esos mandamientos que están allí dice que vamos a ser condenados. El que dice que no matarás y no robarás y hace cualquier otra cosa, pues dice que ya totalmente ha pecado. Y pecado, en 1 de Juan 4:5, dice que es transgresión de la ley. Creo, si no me corrigen, 1 de Juan 4:5, 3:4, bueno, 1 de Juan, entonces dice que ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Sí? Bien. Entonces, si dice que ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, entonces es la ley de Dios, porque por ella vamos a ser juzgados usted y yo. Ok. Porque vamos a ser juzgados y vamos a tener la salvación si obedecemos. Es obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios en San mismo Santiago nos habla de que es un espejo. La ley de Dios a mí no me condena. Perdón, me condena, pero no me salva, porque el que salva se llama Cristo Jesús. Entonces, pero hay una obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por amor, no por obligación. Es por amor. Entonces, decirle yo a usted que si no guarda este día, guarda otro mandamiento, decirle yo que no, que entonces me voy a condenar, si lo digo yo de esa manera, lo digo personalmente, que estoy juzgando mal y yo no debo condenar a ninguno ni tampoco debo juzgar. Que sí es la misma palabra de Dios y que sea Jesucristo quien te dé la respuesta. ¿Ok? Pero lo que dice así, si yo decido, que algunos dicen, si alguno lo ha dicho, será esa persona, allá él. Pero yo no puedo decir eso, yo no te puedo condenar. ¿Ok? Entonces no, la salvación se llama Cristo Jesús. Pero solamente la ley me muestra a mí, es un espejo y me muestra en qué estoy equivocado. Y debo ir a Cristo Jesús para pedirle perdón. Me muestra si estoy equivocado o no. Entonces es ahí donde me lleva en cuanto a los mandamientos de Dios. Muy bien. Ya. Él explicó eso porque en Éxodo 28 dice hay que guardar el día sábado. Y él está hablando de los mandamientos de Éxodo 28, donde dice guardarás el día sábado. Pero resulta que yo lo voy a responder, hermano. Escúcheme. El hermano habló de que hay que cumplir la ley de libertad. Pero la ley de libertad no son los 10 mandamientos. Esa es la ley de los judíos, la ley mosaica de los judíos, la de los 10 mandamientos. La ley de la libertad es la que nos trae Cristo. Porque Cristo ya en el Nuevo Testamento hay una nueva ley. Lo de los 10 mandamientos que era para el pueblo judío llegaron hasta Cristo. Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Viene a decir que esa ley cumplía una función hasta que viniera Cristo. Y ya cuando viene Cristo, ya esa función cesa. Y ya comienza una nueva alianza, un nuevo pacto con Cristo. Escuche como dice Gálatas 3:23 en adelante.
hasta que no llegaran los tiempos de la fe, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley. Estábamos custodiados por la ley. A la espera de la fe que se iba a revelar. A la espera de la fe que se iba a revelar. Oigan lo que viene. La ley nos conducía a Cristo. Nos conducía a Cristo. Siga. Para que creyéramos y así fuéramos justos. Y así fuéramos justos. Dale. Pero al llegar la fe. Pero llegada la fe. Ya no estamos sometidos al pedagogo. Ya no estamos sometidos al pedagogo, que significa la ley. Ustedes están en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo Jesús. Y todos son hijos de Dios. Y todos son hijos de Dios. Gracias a la fe. Gracias a la fe. Entonces, la ley era hasta que llegara Cristo. Si quieres, te puedes leer un poquito más atrás, en el versículo 17, para que ustedes se den cuenta. Ahora, digo lo siguiente. Si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después. Esta ley que vino 400 años después, 430 años después, es la ley de los 10 mandamientos, después que Dios había hecho una alianza con Abraham. Siga. No pudo anularlo. No pudo anularlo. Ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ya la ley vino 400 años después, 430 años después, y no pudo anular la promesa de la fe con Abraham. Cuando esa ley llega hasta que viene Cristo, y al llegar Cristo ya comienza la ley del Nuevo Testamento. Es la ley del mandamiento del amor, que está escrito en San Juan 13:34. Si ustedes, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y en esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ya hay una nueva ley, que es la ley que Jesucristo nos dejó, y es la ley de la libertad, porque la otra ley, que era de la esclavitud, era la ley de la antigua alianza. Pero esto, si quiere, hermano, si quiere verlo mejor, tanto ustedes como usted, anoche lo debatimos con los pastores adventistas y ya está montado allá. Y si usted quiere un dato, porque usted me dijo que era una ley eterna, debe saber que cuando dice que la ley eterna significa que todos tienen que cumplirla. Y tienen que cumplirla hasta que se cumpla. Debe cumplirse hasta que se cumpla, valga la redundancia. ¿Y hasta cuándo se cumplió la antigua ley? Cuando vino Cristo, que dijo allá en Juan 19:30, todo está cumplido. Se cumplió. Todas las leyes, no solo la de los 10 mandamientos, no solamente la del sábado, decía que era ley eterna. Todas. Solamente la del sábado. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Éxodo 38:40. Usted verá que ahí hay una ley que ustedes no la practican, y dice la Biblia es una ley eterna, perpetua, pero ustedes no la practican, porque la ley eterna significa que debe cumplirse siempre que esté vigente esa ley. Hay una ley, Éxodo 38:40. 28:40. Éxodo 28:40. Las túnicas y los cinturones de los hijos de Aarón se harán en la misma forma. Con esto les darás majestad y belleza. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, tendrán unas túnicas y se harán de la misma forma. Siga. Vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Los consagrarás con la unción santa. Al sacerdote lo ungirás con la unción santa. Siga.
Los harás sacerdotes. Los harás sacerdotes, que ustedes no tienen sacerdotes, pero dice la Biblia que así se hacen los sacerdotes y es una ley eterna. Bueno, ¿qué hago? Y los consagrarás a mi servicio. Y lo consagrarás a mi servicio. Les harás calzones de lino, con los que cubrirán la desnudez de su carne, desde la cintura hasta las rodillas. Aarón y sus hijos los usarán siempre que entren en la tienda de las citas divinas, Siga. o se acerquen al altar para cumplir con su ministerio en el lugar santo. De lo contrario, incurrirán en falta y morirían. Ahí, pongan la lupa, para que usted se dé cuenta que no solamente del sábado dice que es una ley eterna. Otra vez, Luis. Es un precepto perpetuo. Perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Eterno. Entonces, cuando la Biblia dice que una ley es perpetua, que una ley es eterna, no es como ellos dicen, que tiene que ser también en el Nuevo Testamento. No, es perpetua, significa que en el tiempo de la alianza, por eso Jesús dijo, todo está cumplido. Al cumplirlo Cristo ya no hay problema. Pero si cuando la Biblia dice que es perpetua o es eterna, entonces quiere decir que continúa. Entonces, ¿por qué no tienen sacerdote? ¿Por qué no lo visten de esta manera? Ven para acá. Solamente respecto a lo de que Cristo abolió la ley, para que lea Mateo 5:17. Me gusta esa porque esa no la tocamos ayer y esperaba que el pastor ayer me la tocara. Y hoy es un complemento de esa de ayer. Gracias. El pastor no me la tocó ayer. Cristo no vino a abolir la ley. Yo dije que Cristo la cumplió. Epa, hermano. A ver, hermano. Yo no dije que Cristo abolió la ley. Yo dije Juan 19:30. Jesús dijo, todo está cumplido. Yo dije, Cristo la cumplió. Dije que la ley llegaba hasta Cristo. No dije que Cristo abolió la ley. Dije que Cristo la cumplió. Y la vamos a leer. Léamela allá. Gracias, hermano. Y se la voy a explicar. Te la voy a explicar. Escuche. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. No vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir la ley y los profetas. A ver, hermano, présteme atención para explicárselo. Cristo no vino a abolir la ley y los profetas. Vamos a ver a qué vino. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Para traerlo definitivo. ¿Y cómo dice la suya ahí? Venga, me gusta esta traducción, venga, porque esta traducción me gusta porque va en la misma sintonía. Esta no me gustó la traducción. Mateo 5:17. Porque con esta, que es la de los adventistas, pues estamos claritos, así, tranquilos, sin ningún problema. Porque aquella no es adventista, aquella es católica. 17. Sí. No penséis que he venido a abolir la ley No penséis que he venido a abolir la ley. Cristo no vino a abolir la ley. o los profetas. Los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. No he venido a abolir, sino a cumplir. Él no vino a abolir, vino a cumplir. A ver, por eso dijo en Juan 19:30, todo está cumplido. Se lo explico, hermano. Un ejemplo, mira. Imaginen que terminamos aquí y el sacerdote párroco de aquí le dice a ustedes, no se me van de aquí. Cuando termine esto, los del grupo, un grupo de apostolado aquí, ¿cómo que se llama? ¿Ah? EPA. Los del grupo EPA no se me van hasta que no me recojan las sillas y me las pongan todas en un sitio. ¿Ah? ¿Eso es verdad, padre? Bueno, EPA, esa es la ley que dejó el sacerdote. Pero resulta que aquí está la hermana, ¿cómo llama usted? Mayra. Y dice Mayra, hermano, póngame atención porque si no pierdo el tiempo. Le estoy explicando. Y dice Mayra, hermano, los reúne a todos los EPA. Hermano del EPA, no le hagamos caso a ese cura. Vámonos y dejemos eso así. ¿Cumplió la ley o la abolió? Abolió la ley. No la cumplió. Ahora, hermano, escúcheme.
¿Usted se llama cómo? Usted también es el PAP. Francisco. Terminó todo. Y Francisco, a lo que terminó todo, como él es ágil y rápido, él viene y agarra todas las sillas y las lleva, la pone en el sitio. Y cuando vienen los spa a llevar la silla, dice, yo ya las arreglé, nos podemos ir. ¿La abolió o la cumplió? La cumplió, no la abolió. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y por eso cuando estaba en la cruz dijo, todo está cumplido. Y si Cristo la cumplió en su muerte, Romanos 7, ven para acá, Romanos 7:1. Nos viene a explicar que Cristo cumple la ley con su muerte. Y si cumple la ley con su muerte, usted y yo ya no tenemos obligación como los judíos de estar sometidos a ella. Romanos 7, él mismo lo va a leer de la Biblia de él, porque es la de ellos. Esta es versión 1995. Versión 1995. Es universal, es para todos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes? ¿Acaso ignoráis, hermano? ¿Con quién está hablando? ¿Con los que conocen? A ver, ¿saben quién está hablando? Pablo. Usted tiene conocimiento de quién era Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante, Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? El maestro más excelente de la ley de aquel tiempo. Pablo no era un tonto, Pablo no desconocía la ley. Pablo dice, yo conozco de ley y le hablo a la gente que conoce de ley. Bueno, si Pablo que conoce de ley, no lo cierre, ¿no? Nos va a hablar de ley, ¿qué es lo que nos viene a decir? Porque no nos va a hablar tontería. Va a hablar el discípulo del maestro más nombrado en Israel de aquel tiempo, Gamaliel. Ahí nadie le puede refutar, porque no está hablando un Pedro, pescador. No está hablando un Mateo, el recaudador de impuestos. Está hablando un fariseo, criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. ¿Quién por encima de él? Nadie. Escuche. Que la ley... Repítalo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mientras el hombre esté vivo. Por eso cuando Jesucristo está muriendo dice, todo está cumplido. Siga. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Si el marido muere, queda libre. Todo está cumplido. Ya murió Cristo. Ya se cumplió el Antiguo Testamento. Quedamos libres. Ya es una ley de libertad que hablaba el hermano. Siga. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, si en vida de Cristo se violaban esos mandamientos, era pecado. Si ya Cristo después de muerto, ya no es problema. será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis... Aquí viene. Así también vosotros, otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Nosotros ya hemos muerto a la ley, porque Cristo murió y dijo, todo está cumplido, ya no hay problema. Siga. Mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo que murió y dijo, todo está cumplido, ahí murió la ley. Para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Oh, para que seáis de otro. Cuando resucita Cristo, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo ley, somos de otro. A fin de que llevemos frutos para Dios. A fin de que demos frutos para Dios. Gracias, hermano. Entonces, cuando viene Cristo, ya todo está cumplido. No hay problema.